Y bueno, gente, esta va a ser la parte 2 del video sobre seguros y accidentes en Estados Unidos. Y bien, aquí llegó mi primer accidente. Me acuerdo que me quedé con el reporte policial sin saber qué hacer. Luego el seguro mío, yo llamé a mi seguro y ellos me dicen, ok, nosotros te lo arreglamos, nosotros te arreglamos tu carro mañana mismo si quieres. Y yo dije, ok. Pero luego estuve hablando con varias personas y me aconsejaron no hacer el reclamo con mi seguro porque yo no había sido culpable. El seguro podía arreglarme el carro rápido, sí, pero lo mejor era yo hacer el reclamo al seguro de la persona que me chocó, para así luego poder ir a una clínica a revisarme si estaba bien y si hacía falta poder hacer una demanda a esa persona, bueno, al seguro, para que pudiera pagarme los daños, porque estuve sin poder trabajar por eso, ya que me dañó bastante la puerta, no se podía ni abrir. El auto de la parte de arriba de la puerta se dañó, cuando llovía se me metía todo el agua. Entonces me aconsejaron esto y alguien me dio el número de unas personas que te conectan con abogados. Que estos no son los abogados, pero son como una especie de conectores. Como comenté antes, en el seguro se mueven cantidades de dinero y aquí todo el mundo quiere hacer dinero con esto, con tu accidente. Y todo el mundo quiere una tajada del dinero. Yo no sabía nada en ese momento, pues me contacté con la persona, me dijo, sí, te vamos a poner unos abogados y te vamos a decir qué vas a hacer. Se me tardó un poco en arreglarme mi auto porque como fue el seguro de la otra persona, tenían que verificar muchas cosas. Me terminaron arreglando mi auto como a las semanas de que sucedió el accidente. Y me dieron un auto de alquiler, porque el seguro de la otra persona cubría eso, me daba un auto de alquiler. Si yo hubiera arreglado con mi seguro, sí me hubieran arreglado el auto más rápido, pero ahí hubiera visto yo qué hubiera hecho en ese entonces. Y más con el problema económico que tenía, yo no podía quedarme sin auto para nada, por ningún motivo. Y bueno, sucedió después de esto. Una semana después apenas de este accidente, yo contaba con otro auto que se lo había prestado a mi hermano. Y mi hermano, pues sucedió la desgracia que chocó. Un día él chocó, mi hermano no vivía conmigo, él chocó y mi hermano fue culpable. ¿Qué error cometí yo? Es no haber añadido a mi hermano como conductor de estos dos autos, porque yo tenía los dos autos en una sola póliza. Y resulta que todo el problema me cayó a mí después. Y ahí va el otro consejo que les digo. Si tienen otra persona que maneja, añádanlo. Y es mejor no hacer favores de seguro a nadie, aunque sean familiares, aunque sean amigos. Bueno, uno sabrá la confianza que tienen cada quien. Pero a veces uno puede llegar a verse envuelto en problemas porque la otra persona tuvo un accidente, pues, o quizás no tuvo cuidado. Mi hermano estaba como tenía 17, 18 años, y todo eso me armó un lío que no se lo deseo a nadie, porque luego el seguro me preguntó, ¿y esta persona qué hacía con tu auto? ¿Y quién es él de ti? El otro conductor, al parecer mi hermano le pegó a un carro que estaba en parqueo, pero el otro conductor pues ya se la sabía, se hizo la del vivo y comenzó a meter demandas, y después todo eso me cayó a mí. Todo esto en una semana de diferencia. Yo estaba que recibía llamadas de aquí, llamadas de allá. No sabía qué hacer porque, bueno, ya tenía abogado en un caso, pero era una incertidumbre porque yo nunca había manejado este tipo de problemas. Y luego con lo de mi hermano,
y me llegaban 1000 cartas de Progressive, tenía en ese entonces, me llegaban 1000 cartas de Progressive y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fue un estrés tremendo y aunque sea un accidente, muchas personas dicen, ojalá me pasara para ganar dinero. Yo la verdad no preferiría que me volvieran a pasar este tipo de cosas, porque aunque yo no sea culpable, la verdad que es un estrés de estar recibiendo llamadas que te están preguntando, que luego dicen, tienes que ir a terapia todos los días, y la verdad es un lío, Entonces, bueno, hasta aquí van 2 de los accidentes, solo que uno no fue mío. Ahora les voy a contar más sobre la historia. Y bueno, ¿se recuerdan que les había comentado que el seguro me había prestado un carro de alquiler para mientras me arreglaban mi carro? Ok, resulta que sí me dieron un carro, efectivamente, era un Corolla del 2023, 2024, era un carro muy nuevo, en muy buen estado. Y resulta que el muchacho, o sea yo, en esos tiempos yo andaba un poco mal, andaba un poco descarrilado, y recuerdo que un día por la noche resulta que nos vamos con mis amigos de fiesta. Salgo yo desde mi trabajo y comienzo a tomar, saliendo de mi trabajo. Resulta que en esos días recién había encontrado yo un trabajo, que es donde estoy ahora. Eran mis primeros días. Y bueno, salí por la noche, fuimos a un lugar. Yo comencé a tomar, yo era el que manejaba siempre. Y yo siempre tentando al diablo, como dicen. Y me puse a tomar. Yo había mezclado diferentes tipos de alcohol, trago, cerveza, de una, de otra. Y de repente yo estaba manejando, habíamos salido de un lugar ya, íbamos para otro, y de repente yo ya no andaba en mis 5 sentidos. Y ese día me acuerdo que comenzó a llover y yo ya no estaba manejando bien. De repente me empecé a tambalear y mis amigos se decían, ¿qué pasa? Y resulta que no sé con qué fue lo que pegué y choqué ese auto, el que me dio el seguro, y lo destartalé todo. Choqué solo, por suerte. Y en el momento pues no sentí el golpe y seguimos. Lo triste fue cuando ya nos bajamos y vimos el golpe que había dado. Era algo muy serio. Le había destartalado el bumper, el foco, la parte de arriba de donde se abre, donde está el motor. Y yo quedo viendo eso y recuerdo que en esa borrachera hasta pegué la llorada de mi vida con mis amigos. No supe qué hacer. Lo único fue llorar como un niño, porque ya había pasado estas cosas recientemente. Me pasaba esto, que yo me lo busqué, que yo tenía que hacerme responsable, claro que sí, pero no pude evitar caer en llanto. Y también tenía muchos problemas y eso era como lo que ya derramaba el vaso. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo no tenía ni siquiera dinero. No tenía dinero. En ese entonces yo no podía casi ni pagar mi renta. Y luego veo esto y digo, ¿qué voy a hacer? Yo no lo puedo reportar al seguro porque me voy a meter en más problemas. Porque había pasado mi accidente, luego lo de mi hermano y digo yo, y el carro que me dieron lo dañé. Y bueno, a mis amigos, que se los agradezco mucho, que Dios los puso en mi camino para ayudarme. Ellos me ayudaron a pagar esto. Yo no tenía ni un duro. Ellos me ayudaron, me prestaron dinero, me regalaron también. Y resulta que la reparación costó como $2,000, $2,500. Ya no recuerdo muy bien ahora, pero entre todos ellos me ayudaron.
La verdad es que yo estoy muy agradecido hasta el día de hoy. Ya pasó un año de eso. Y así fue mi segundo accidente. No lo reporté al seguro, lo arreglé por mí mismo. Fui a un taller de chapa, pintura, y me lo dejaron como nuevo. Solo el foco costaba como $1000 porque era un carro nuevo y los focos piratas no funcionaban en él. Me acuerdo que incluso la persona que me lo arregló, que en paz descanse porque murió días después, él me ayudó, me hizo varios trabajos de gratis porque me vio en la necesidad. Era un paisano mío, hondureño por cierto, y me ayudó. Y así concluye el segundo accidente que tuve. Y bueno, después de esto, pues seguí llevando el proceso del primer accidente, solucionando el accidente de mi hermano con las documentaciones. ¿Qué consecuencias tuvieron esto? En el primer mes no subió, fue cuando renové de póliza. Cuando toca el tiempo renovar, se renueva cada 6 meses. Y resulta que cuando me tocó renovar eran pagar más de $1000 y no me aceptaba cualquier seguro, ningún seguro quería enrolarse conmigo. Busqué 1000 soluciones, nada más el mismo seguro que tenía, que es Progressive, me aceptaba y los pagos se me inflaron de una manera catastrófica. Hasta el día de hoy y por un par de añitos más seguiré pagando por eso. Mensualidades de más de $500 al mes, pagos de entrada de $1000. Y bueno, seguí llevando el proceso del primer accidente. Esto pues les comenté que eran como las fechas de agosto, ¿no? Y pues pasó el tiempo. Llevaba el auto que me repararon, era un Volkswagen Jetta GLI, un carro que me encantaba mucho, pero yo era muy tonto para correr. Me gustaba correr mucho los autos y ese carro tenía un poco de turbo, era como un poco deportivo y me encantaba andar rápido. No me beneficiaba en nada, pero uno a veces cuando está muchacho es un poco tonto. Y a pesar de que eso me había costado, aún así como que no valoraba lo mismo que me había costado, irónicamente. Y un día en diciembre, ya casi para Navidad, fue como un 21 de diciembre, aprox, 20, 22, no recuerdo la fecha. Salí del trabajo, tuve un problema con alguien. Me desvelé toda la noche donde yo vivía y resulta que salgo en la mañana con un poco de desvelo, de mal humor, y iba para mi trabajo en la mañana y fue esto en Pembroke Pines, entre University y Pembroke Pines. Iba a ser una izquierda y yo iba un poco tarde al semáforo y veo que el semáforo ya casi que se va a cambiar, pero yo decido correr para alcanzarlo y lo alcanzo, pero había llovido y la calle estaba lisa. Entonces había un carro que iba a hacer una derecha para la misma por el mismo bulevar y sucedió que choqué ese carro. Él iba del lado contrario a agarrar el mismo lado que yo y él ya estaba demasiado salido y choqué ese carro. Era un Maserati, un carro muy caro. Al principio ese fue el choque más heavy que tuve, porque ese sí fue un poco más feo. Quise frenar, no me agarraron los frenos y salí disparado hacia enfrente. Luego yo me bajo nervioso viendo el carro de la otra persona
apenas le rayé enfrente. El mío sí quedó de atrás feo, del tanque de la gasolina feo, pero el rayón de ese carro costaba más que mi carro. Y yo me bajo a tratar de hablar con la señora muy nerviosa, pero luego resultó ser gente muy amable, gente latina, recuerdo. Y ya cuando se le pasó el nerviosismo, ella llamó a un conocido de ella, hablamos, incluso me ayudaron a acomodar un poco el carro para que pudiera caminar hasta mi trabajo. Y bueno, llegó el policía, hizo el reporte y resulta que me dieron la culpabilidad de ese choque porque yo estaba haciendo izquierda. Y bueno, era un carro muy carísimo y me tocó con otro cargo más. Y aquí mostrando los autos, el gran tráfico que hay. Probablemente hay tráfico porque ocurrió un accidente, como lo es todos los días en la historia. Haré otra parte porque me di cuenta que cada clip dura muchísimo. Me parece ya un story time. Bueno, es un story time, ya la última parte del video. Así que tendré que subirlo por partes.